El ideal es la telepatía. Conversaciones sobre arte y cultura es el libro sobre el cual vamos a conversar hoy en El Arriero con Andrés Jare, poeta, crítico de arte, editor de la revista Ansible y un montón de cosas más. Ya nos contará Andrés también qué está haciendo. Andrés, bienvenido, un gusto tenerte de Hola esta Javier, forma, aunque sea en El Arriero y en La Mula. un placer estar aquí virtualmente en La Mula. Andrés, tu libro, el libro, el ideal es la telepatía, acá lo tengo también, que publicó Meyer Ramírez, Publicaciones Independientes, es una compilación de entrevistas, varias de las cuales hiciste cuando tú eras parte del equipo de La Mula, otras me parece que especialmente para esta edición y para otros medios, ¿no? Eh, Sí, el libro, o sea, en primero, ¿por qué volver sobre las entrevistas? ¿Por qué decir esto que publiqué y que hice en un determinado momento, hace varios años, ponerlo, juntarlo y armar un libro que quiere decir algo más? ¿Cuál es la idea de bueno, de esta hay, publicación? hay dos cosas ahí, creo. La primera es que hay entrevistas que se han vuelto como de alguna manera muy especiales, creo, para mí y para ciertos lectores que siguen como comentándolas como si las hubiéramos publicado ayer, como es la de Juan Javier, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que me parece que es lo más interesante de la posibilidad de armar el libro es que una vez que uno arma esa secuencia y hace este orden particular, que es un orden construido para el libro, de alguna manera las entrevistas cobran un sentido distinto, ¿no? Se puede como construir un hilo de sentido o de pensamiento diferente al de el trabajo, digamos, periodístico más periódico, valga la redundancia. Claro, porque estas eran entrevistas, la mayoría, que respondían a que en ese momento alguno de estos artistas, ¿no? Estaba presentando una muestra o Sí. alguna institución, una obra, ¿no? Sí, pero también en más de una ocasión se volvían la posibilidad de conversar como de la carrera completa del artista, ¿no? No porque fueran, digamos, incidentales o circunstanciales, yo no dejaba de tratar de ampliar como la discusión hacia como más bien el proceso en general del artista o de la persona entrevistada, digamos, ¿no? Ahora, de alguna manera, el libro muestra las obsesiones de Andrés Jare en relación al arte, ¿no? Al proceso de producción, el proceso de circulación del arte, ¿no? Pero las dos primeras entrevistas son dos creadores, vamos a llamarlos así, ¿no? Eh, que son Juan Javier Salazar y Mario Montalbetti, ¿no? Que han tenido mucha importancia, digamos, vamos a decir, en el mundo artístico, cultural peruano, no sé cómo llamarlo, en la escena del arte y de la creación, pero que tienen posturas bastante distintas de cómo enfrentan sus obras, digamos, ¿no? Juan Javier siempre estaba desafiando a todo, como decía él, era el anticislo, ¿no? Y Montalbetti más bien con esta posición de, por un lado, su obra de crítico, de lingüista, perdón, y por otro lado la poesía, ¿no? ¿Por qué los escogiste? ¿Por qué entrar con ellos, digamos, ¿no? A Al ver, libro. yo no sé si diría que Montalbetti no nos desafía, de repente nos desafía desde un lugar menos evidente, digamos, No, claro, claro, que sin Juan duda. Javier. Yo creo que además de una afinidad generacional o una cercanía, digamos, en sus momentos de producción de cuando empezaron ellos a trabajar, que son los años 70, creo que hay en esa forma de asumir el trabajo de creación, como has dicho tú, una coincidencia respecto de como lo inevitable del trabajo creativo, digamos, como esto es lo único a lo que ellos pueden dedicarse de alguna manera. No sé si suena un poco fatalista, pero lo quiero decir más bien en el sentido de como si no hacen esto, pues sentirían que están como perdiendo el tiempo, digamos, o desperdiciando sus posibilidades, digamos. Y en ese sentido creo que sí hay una coincidencia, por más de que, por supuesto, sí, Juan Javier era una especie de personaje más bien mitológico y Mario puede ser percibido como un académico así
serio y respetable, digamos. Claro, claro, porque como tú dices, puede ser que los dos en su obra son desafiantes, definitivamente, pero con actitudes distintas, digamos, ¿no? Y cuando leo las otras entrevistas, también a Camincer, a Acevedo, a Caro, a Ponce de León, tú preguntas mucho por justamente el artista y cómo miras mucho hacia adentro, me parece, ¿no? Ese es un poco lo que me ha llamado la atención en tus preguntas, ¿no? Estás como escarbando un poco más allá de lo que siempre estamos mirando, digamos, cuando seguimos la obra de algunos artistas. ¿Por qué esa apuesta, digamos, ¿no? Porque, a ver, un poco lo que me parece es que la conversación, o la conversación como yo la trato de plantear en el libro y en general en las conversaciones que me parecen fructíferas, son una forma de aprendizaje, son una manera de generar conocimiento que de repente no está tan esquematizado, ¿no es cierto? Y creo que por ahí va mi interés cuando empiezo el trabajo de una entrevista, es no solamente te diría cómo piensa esta persona, pero un poco cuál es su relación con esta cosa, porque finalmente el trabajo de creación siempre está relacionado con el espacio público, digamos, no es algo que se desenvuelve hacia afuera. Entonces, ¿cómo es que esta persona llega a esa instancia, digamos? ¿Cuál es el proceso y cuál es su ir y venir de esa alimentación con el público, digamos, ¿no? Creo que un poco que va por ahí el interés. Ahora, en ese sentido, ¿no? ¿Cuál de las entrevistas, digamos, de las que hiciste? Porque en algunas entrevistas yo siento que hay algunos entrevistados que te dicen, bueno, pero yo dije eso hace 30 años o hace 20 años, ¿no? O sea, eso Sí, por ya supuesto. es el pasado, ¿no? Otros sí te dan la razón, ¿no? Hay algunos entrevistados tuyos que sí te dan la razón, dicen, sí, tienes razón, tienes razón. ¿Cuál ha sido cuál fue la más compleja, digamos, en términos de ese tipo de conversación que tú quieres plantear? Porque no todo el mundo se abre a la conversación. No, definitivamente no. Yo creo que así si tengo que responder, es una pregunta bien difícil de responder, pero te diría que la entrevista con David LaChapelle fue muy complicada. No solo porque había que hacer la entrevista en inglés, sino, y esto no quiero desmerecer a la persona que fue responsable de esto, pero había que entrevistarlo al hotel. Y era esta especie de como gran día de entrevistas, así como si fuera cuando un actor de Hollywood está promocionando una película, digamos, ¿no? Entonces entraba un entrevistador, salía otro. Y era muy incómodo porque te sentaban como en un banquito, entonces tú estabas frente a este señor en un banquito como abajo y era muy incómodo, había que como repreguntar y No, repreguntar. no se podía establecer un diálogo, digamos, ¿no? Exactamente, era muy difícil tener una conversación horizontal y claro, también para él debe haber sido agotador, o sea, digamos, yo me imagino que al tercer o cuarto entrevistador, pues ya estás harto, quieres irte a almorzar, lo que sea, digamos, ¿no? Pero sí, Me, había me como has, esta cosa de... me has ¿Perdón? hecho acordar, ahí estoy evocando ya mi experiencia en ferias del libro, ¿no? También haciendo Claro. entrevistas, y claro, llegas, a veces eres el último, ¿no? En entrevistar a mí me pasó con Leonardo Padura, entonces, y ni siquiera estaba programado, hubo un cortocircuito, al final me dijo, te doy 15 minutos, muy simpático, pero claro, el hombre está extenuado a la octava entrevista ya, pues, y le están preguntando muchas veces las mismas cosas, ¿no? No digo que todos pregunten lo mismo, pero debe Sí, ser complicado también. Pero ¿cómo resuelves tú esa tensión? pues mira, yo sí, insisto, o sea, yo insisto hasta que por lo menos, si tengo que preguntar la misma cosa tres veces, por lo menos algo se hará evidente en esas tres, digamos, respuestas, ¿no? La otra entrevista que fue más bien especial, no sé si diría complicada, yo estaba muy nervioso, fue la entrevista con Cam Nitzer, ¿no? Porque un día estábamos en la redacción de La Mula y alguien medio que me mandó un mensaje que decía, como Cam Nitzer está en Lima dando estas como charlas, ¿por qué no lo entrevistas? Y bueno, yo, digamos, esta es como, también como una figura mítica del arte latinoamericano.
Y entonces también fui a verlo a su hotel, era su último día, me acuerdo, él estaba haciendo su check-in para irse, ¿no? Y claro, tú llegas a entrevistar a alguien que pues es como una especie también de objeto de un pasado que es casi legendario. Claro, claro. Pero resultó ser un señor muy amable, eso sí debo decir. Claro, uno nunca sabe bien qué cosa va a encontrar también, ¿no? Eso es cierto. Ahora, más allá esto que es un poco más anecdótico, ¿no? Hay una pregunta en todas sus entrevistas por la creación, por el proceso de creación artística, por las nuevas formas de creación, ¿no? Que veía algunos de los artistas los conozco, a otros los conozco menos, ¿no? Abre mucho el libro a ponerse a pensar, pero un poco lo que yo pensaba, lo que me generaba las respuestas y tus preguntas, era cuán chiquito es nuestro, cuán pequeño, cuán limitado, cuán provinciano es la mirada que hay del arte ya en nuestro país, en el circuito ¿por qué estamos tan, por qué justamente, por eso con Javier era tan desafiante, pero por qué el espacio para el arte termina siendo un espacio tan limitado, me parece, en términos de lo que se genera, el esfuerzo enorme que hacen los artistas y lo que finalmente llega y a quién llega? Bueno, yo creo que porque tenemos una concepción desde cualquier espectro ideológico en este país de que el arte es como el último escalón de la construcción, digamos. ¿No es cierto? Que es aquello que, bueno, cuando ya esté todo resuelto, pondremos al final, digamos, como para embellecer el edificio, digamos, cuando claramente digamos, podríamos ir introduciendo nuestra relación, primero que nada, evidentemente, desde la educación, con la producción simbólica y cultural que incide pues, en nuestras vidas más allá de lo que normalmente nos solemos pensar, ¿no? O sea, pareciera ser que la economía es determinante para nuestras vidas, pero evidentemente los procesos culturales también lo son, en más de una medida, ¿no? Claro, Eh, una cosa además que pensaba mucho a partir de las entrevistas era, me imaginaba tú entrevistándolos ahora en plena pandemia, digamos, ¿no? Y la complejidad adicional que significa esto, sobre todo para los artistas, digamos, ¿no? Que, que, que finalmente están queriendo hablar con otro, dialogar con otro a través de su obra, ¿no? Bueno, eso es bien interesante porque en realidad hay esa cuestión un poco como lo que mencionabas antes, ¿no? En realidad el proceso de creación es un proceso muy solitario que se resuelve finalmente en este espacio público, ¿no? Entonces creo que es justamente parte de lo interesante, es justamente cuánto estos individuos pueden decirnos del mundo sin estar activamente en él en ese sentido, digamos, ¿no? Hay una cosa que no desaparece, aunque puede sonar como muy clásica, que es que hay una distancia que tiene que tomar el artista o el creador para poder, digamos, volver a involucrarse con la realidad que lo rodea, digamos, ¿no? Ahora, ahí pasando algo que plantea, me parece, Jorge Sepúlveda, ¿no? Cuando Uh ya -huh. estás hablando de todo el proceso de las bienales, ¿no? Tu pregunta sobre Sí. la bienal, su respuesta que me parece fabulosa sobre qué cosa es una bienal y qué no. Finalmente, efectivamente, nosotros vivimos en un país donde el espacio público es muy pobre, ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo, pero es muy pobre, ¿no? Y entonces, y además no tienes incentivos de ningún lado de parte del Estado. Entonces, todo queda en manos de, o tienes los recursos, y ahí empieza a haber una estratificación de los artistas, ¿no? O gran auspicio, ¿no? ¿Cómo resolver esta dimensión? O sea, Sepúlveda plantea algunas líneas de salida, digamos. Sí, bueno, es evidente que esto tiene que venir de la institución pública para mí, ¿no? Que, digamos, igual en las experiencias, incluso, digamos, de países vecinos, de las instituciones públicas,
Evidentemente hay problemas, digamos, nunca van a ser perfectos, ¿no? Pero uno mira a un país como Chile, digamos, donde el fomento del Estado a todo el abanico de producción cultural es bastante considerable y uno puede tranquilamente dedicarse un año con un apoyo del Estado a la creación, digamos, sin preocuparse por tener que pagar el recibo de la luz, pues ya estamos en algo, digamos, ¿no? Luego podrá haber la discusión de a quién privilegia el Estado y a quién no, y cómo se conforman esos jurados, y etcétera, etcétera. Pero es evidente que esto es una cuestión de una voluntad política. Yo no creo que haya otra posibilidad. Ahora, insisto, esto no va a cambiar hasta que las instituciones públicas se den cuenta que el arte no es una cosa que uno cuelga en las paredes, digamos, o que la literatura es algo que uno lee en el plan lector del colegio, digamos, ¿no es cierto? Claro, además para colgar en las paredes tienes que tener paredes y tienes que tener cómo comprar, no solo la obra, ¿no? Sino Por el supuesto. filo y el clavo para ir al extremo, ¿no? Digamos, pero justamente no tendrías que esperar solamente a tener el clavo y la pared, sino que todo podría, digamos, tener una relación más orgánica. Ahora, ahí justo pensando además en lo que ha pasado en la pandemia, pero algo que a mí la entrevista a Sepúlveda me gustó mucho, un poco porque sintonizo mucho con lo que él plantea, ¿no? Pero me parece que ahí hay un tema clave, que es también cómo se perciben los artistas, ¿no? Sí, claro. El artista que no se percibe como un trabajador o como un productor. Y esto es antiguo, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que el artista siempre está trabajando finalmente para alguien. O sea, Sí, está en un mercado, no lo puede negar, digamos, ¿no? No sé. bueno, han existido esfuerzos, no sé, digamos, yo le he perdido el rastro. Existió hace unos años un esfuerzo, ¿no? Por plantear esta comunidad de trabajadores del arte, digamos, para exigir una serie de derechos que son, digamos, finalmente sí, es un trabajo como cualquier otro y además porque hay una serie de procesos y de trabajadores que están completamente invisibilizados. Para volver al ejemplo, los señores que trabajan montando las exhibiciones son personas invisibles, digamos, ¿no es Claro, cierto? claro. Y ¿cuáles son los derechos laborales de estas personas? Digamos, porque trabajan para, digamos, cosas como galerías que también tienen unas naturalezas así muy etéreas, digamos, y uno podría, digamos, por lo menos empezar a tener una especie de claridad sobre las tarifas que se deben cobrar y cosas por el estilo, digamos, ¿no? Que es un poco lo que plantea Sepúlveda, digamos, en la medida en la que uno construye una comunidad, uno puede exigir derechos. Claro, porque lo que uno, justamente ahora que mencionas lo de los trabajadores de la galería, creo que la imagen que tiene la mayoría de la gente, si caminamos por la calle y vamos preguntando sobre el artista es alguien que como que creara de la nada, ¿no es cierto? O sea, como que es su imaginación, su creatividad y se me ha ido el nombre del artista que plantea todo el tema de los diferentes materiales en una de las entrevistas, ¿no? Se me ha ido Rodolfo ahorita, Sousa. ¿sí? Rodolfo Sousa. Rodolfo Sousa, ¿no? Sí. Entonces, claro, no es lo mismo un material de determinada calidad que otra calidad, o sea, vas a tener otro producto, ¿no? Pero, Bueno, sí, dale, dale. sí, digo, que eso que se mencionas es una cosa que es una idea del arte de 1800, digamos, y es el sentido común sobre el arte, digamos, ¿no? Y estamos 200 años hacia acá, digamos. Claro, Ahora, 220 ya. este, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí también de sí, ¿no? Hay esta postura muy popular en los últimos años de estos personajes que dicen, bueno, no, aquí no hay talento, digamos, estos señores no dibujan, digamos, entonces, ¿cómo es que son artistas? ¿No? Y yo creo un poco que incluso el artista con mayor capacidad técnica que uno pueda conocer está produciendo el mismo proceso porque es un proceso de creación de ideas, digamos, de materialización de ideas lo que hay. Y eso puede tomarte, qué sé yo, horas de trabajo en una mesa de dibujo o puede ser un chispazo de astucia, digamos. Y eso es lo interesante, digamos, la discusión se tiene que jugar en todo ese espectro, ¿no? Claro, y
Yo he leído las entrevistas, algunas las he releído, pero lo he leído muy marcado por la discusión que había acá sobre los bonos, ¿no? Y claro, a los trabajadores de la cultura, como se les llama también, son la última rueda del coche y es una situación complicada, ¿no? Pero no quería, se nos está yendo el tiempo y no quería dejar Sí. de preguntarte sobre un tema que es el de la última entrevista en la que tú conversas con Ujú. Mijail Mitrovic, Sí. que tiene que ver con todo el tema de arte, violencia, memoria, ¿no? Cómo se representa. Ya mirando de aquí hacia atrás y todos estos debates que hemos tenido en el Perú sobre el tema de memoria, ¿no? ¿Tú qué sientes que es lo más, finalmente, qué ha sido lo más importante en términos de la creación de diferentes artistas, ¿no? Ya más allá de la conversa misma y de los trabajos de los que mencionan Sí. ustedes, en relación a este proceso de memoria y cuál es el impacto real, porque a veces nos festejamos mucho, pero las cosas siguen igual, ¿no? No sé, Bueno, ¿cómo lo ves? yo te diría que hay una cosa que no sé si está tan plasmada en esa conversación con Mijail, pero es algo que con Mijail hemos discutido luego largamente, que es que tematizar algo no es problematizarlo y que suele confundirse eso, ¿no? Entonces, uno dice, qué sé yo, voy a escribir una novela que sucede en la violencia política, ¿no? En los años de la violencia política. Y es como si eso ya pudiera plantear el solo hecho de que eso se incluya como tema o como escenario, planteara una discusión respecto del asunto, ¿no? Entonces, por momentos, digamos, parece que esto es más bien una moda, es como con lo que tienes que barnizar tu novela, que en realidad, qué sé yo, eres un individuo que quiere hablar, pues no sé, de su vida personal, entonces tiene que hacer un cruce, digamos, para que el señor editor lo ponga ahí, ¿no? Y Tiene creo que que por ahí haber va, pasado por Huamanga, en el caso peruano, ¿no es cierto? exacto, O digamos, ¿no? caminar por Entonces, Huaycán un día, no sé. exacto. Sí, creo que ese es nuestro gran problema. Pensar que siempre que se menciona un tema, ese tema está siendo problematizado. Y es ahí donde creo que se le resta potencia al asunto, ¿no? Entonces, un poco creo que lo que me parece interesante, sobre todo en la conversación de Mijail, es que muchas de las cosas que se mencionan sí hablan desde un lugar individual sobre la experiencia de la violencia política, ¿no? Y eso es algo que creo que es el camino que uno debería de tomar, no el Y que, no el de... y que además, cuando uno ve las diferencias generacionales entre quienes producen estas obras que ustedes comentan, las posturas van a ser, o sea, si está problematizando, va a ser distinto. Si solo estás tematizando, podrían decir exactamente lo Exactamente, mismo aunque tengan 80 años o 20 o 25, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, Mijail, se nos fue el tiempo. Tengo otra entrevista en un rato. Vamos a saltar al rap del Callao. Wow. Quiero darte las gracias, felicitarte y además por algo que es muy importante, que es rescatar y de alguna manera poner en valor estas entrevistas que tienen su propia vida en las redes. Uno las encuentra en otros portales, ¿no? Y traer justamente algo que yo también valoro mucho, a eso me dedico, digamos, en este programa, que es conversar, ¿no es cierto? Y lo que una conversación puede generar o puede no generar, digamos, ¿no? Creo que eso es muy valioso en un tiempo en el que lo que menos se hace, sobre todo en las redes, es conversar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido muy interesante. Qué pena que el tiempo se nos vaya. Sí, sí, así es acá en el arriero, sobre todo los jueves. Andrés, un gusto conversar contigo, amigos y amigas del arriero. Ha sido Andrés Jare conversando sobre el libro El ideal es la telepatía. 13 conversaciones sobre arte y cultura con diferentes artistas y creadores que yo les recomiendo y que ha sido publicada por Meyer Ramírez, Publicaciones Independientes. Yo vuelvo en un rato, nos vemos. Chao. Chao.